Hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su programa Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel. Seguimos con el comentario del Catecismo de la Iglesia Católica y hoy vamos a desarrollar 3 artículos muy específicos sobre la fe como inicio de la vida eterna, la fe en medio de las vicisitudes de la vida, de la noche oscura, y la fe como sostén de nuestra vida. Entonces, efectivamente, podríamos nosotros hablar de que son 3 etapas en las que tenemos que en diferentes momentos vivir la fe. Ahora veamos este numeral que nos empieza a hablar de la fe como comienzo de la vida eterna. Dice el numeral 163. La fe nos hace gustar de antemano el gozo y la luz de la visión beatífica, fin de nuestro caminar aquí abajo. Entonces veremos a Dios cara a cara, 1 Corintios 13:12, tal cual es, 1 de Juan 3:2. La fe es pues ya el comienzo de la vida eterna. Mientras que ahora contemplamos las bendiciones de la fe como reflejada en un espejo, es como si poseyemos ya las cosas maravillosas de que nuestra fe nos asegura que gozaremos un día. San Basilio Magno. Y también se cita a Santo Tomás de Aquino. Muy bien, importante, señor director, deje la pantalla del numeral para compartir. Fíjense, uno de los principios es 3 conceptos. Primero, la fe nos hace gustar de antemano el gozo y la luz de la visión beatífica. El segundo concepto es una descripción breve del cielo. Y el tercer concepto es mientras ahora contemplamos las bendiciones de la fe como reflejada en un espejo. Entonces, estos 3 conceptos. Primero, la fe nos hace paladear. Eso lo vamos a hablar, después vamos a ver a qué se refiere eso de ver a Dios cara a cara y qué significa que ahora lo vemos como reflejado en un espejo o a través de otra forma, como que lo poseyéramos, pero no de manera completa. Fíjense, importante, estos 3 conceptos que queremos hablar de la vida eterna. La fe es el comienzo de la vida eterna. ¿Por qué? Primero tenemos que empezar a entender lo que es la vida eterna. Muchos de nosotros, lamentablemente, vemos la vida eterna como la visión artística y podríamos decir incluso de caricaturas del cielo. Es muy probable que muchos de nosotros tengamos la oportunidad de preguntarle a una persona ¿qué usted piensa que es el cielo? Y sería interesante escuchar la respuesta. Tal vez algunos tengan una imagen de caricatura y piensan que el cielo es las nubes, todo el mundo con una batita blanca y tal vez con un arpa en las manos tocando, porque esa es la visión de las caricaturas infantiles. O tal vez ven una obra de arte y tendrán una visión del cielo de acuerdo a la versión del artista. O finalmente, como no nos lo podemos imaginar, hacemos como algunos grupos que quieren ver el cielo como una réplica de la tierra. Recuerdo una serie que se hizo famosa en estas plataformas digitales y se llamaba El Lugar Bueno, y recuerdo que la serie presentaba el cielo como una réplica de la tierra donde la gente vivía y podía gozar de los placeres terrenos, es decir, que si quería comer un helado podía comerlo las veces que quisiera, si quería visitar un lugar podía verlo, podía hacer cambios a todo el área, podía tener la casa que quisiera, vivir de la forma que quisiera, tener los carros que quisiera. O sea, es decir, era como que decir que vas a vivir en la tierra, pero sin las limitaciones propias de la tierra. Entonces, esas visiones del cielo que la empobrecen, hacen que las personas muchas veces tengan una total tergiversación, y cuando escuchan al catecismo que dice que la fe es paladear el cielo, entonces como que choca, porque dice, ¿cómo que mi fe en Dios si yo no vivo este cielo? Yo no lo veo porque, y eso se debe porque
como decíamos, tenemos visiones tergiversadas del cielo. Ahora, importante. Por ejemplo, esta serie que hablábamos se daba una situación interesantísima, que ocurrió que las personas cuando durante al final de la serie, que era una comedia por supuesto, al final de la serie la gente pidió desaparecer. O sea, como una serie en la que la gente dijo, ya me aburrí de estar aquí en el cielo, ya hice todo lo que tenía que hacer, quiero desaparecer. Y eso, aunque es un poco de budismo y demás, tiene algún sentido dentro de la razón, porque efectivamente si el cielo sería solo los goces terrenos aumentado o ilimitado, efectivamente nos vamos a aburrir porque el ser humano está hecho para algo mucho más grande, para algo mucho más poderoso, eterno, que realmente nos va a satisfacer no un momento, no 1000, ni 5000, ni 1.000.000 de años, sino toda la eternidad. Y los goces terrenos no son más que un pálido y muy pálido reflejo de lo que es la grandiosidad de lo que es el cielo. Así que primera lección, o cuando decimos que la fe nos hace paladearlas, gustar lo que es el cielo, olvidemos esas visiones que tenemos muchas veces muy terrenas del cielo. Segundo, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que el cielo es Dios mismo. Y la visión esa de cara a cara significa comunión con Dios. Pero también ahí la imaginación nos juega una mala pasada, porque muchos de nosotros dijimos, ¿qué es el cielo? La visión beatífica. ¿Qué es mirar a Dios cara a cara? Entonces nos imaginamos a una multitud de gente viendo, qué sé yo, una luz o algo muy bonito durante toda la eternidad. Dice uno, pero eso también es aburrido, ¿cómo voy a quedarme yo viendo algo y eso me va a llenar? Y no nos damos cuenta que es un lenguaje, es una forma de descripción de una realidad mucho más profunda y que tiene que ver más con el espíritu que con nuestra corporalidad. Es la capacidad que vamos a tener de poder tener comunión con Dios. Y una descripción que podemos nosotros tener a partir de que la fe nos demuestra lo que es el cielo, es que el cielo no es más que la comunión con Dios. Y la fe en esta tierra es el inicio y el camino de que tengamos comunión con Él en esta tierra, de manera, obviamente, entonces ahí lo vamos a ver solo de manera, y usan las imágenes como si fuera a través de un espejo, es decir, no vamos a tener la plenitud de esta comunión. Sin embargo, todos los que hemos tenido la experiencia de Dios, sabemos que esa experiencia es única, absoluta, en la que de una manera inmaterial logramos una plenitud del punto de vista no solo inmaterial, sino humano, corporal se podría decir. Es algo que nos llena en plenitud, a tal punto de lo que viven esa experiencia, se preguntan muchas veces cómo pude yo estar detrás de tantos placeres banales por la experiencia de Dios, cómo unas personas logran vivir, por ejemplo, en el monasterio de la Visitación, por decir un ejemplo. También hay otro monasterio de las Carmelitas que están en Colón. Cómo estas personas logran vivir en un espacio restringido y no salir nunca de ahí. ¿Por qué no se vuelven locas? ¿Por qué no se deprimen? ¿Por qué no pierden la razón? ¿Por qué están, al contrario, un rostro felices, rostro de plenitud y que no quieren salir de ahí? Porque han logrado ese aislamiento, que si bien es cierto es una vocación, ha logrado que su plenitud, su unión con Dios sea mayor. De esta manera podemos nosotros saber que la fe nos permite vivir esa experiencia inicial que es Dios en nuestra vida en el cielo. Cuando hablábamos del cielo, hablábamos un poco de la comunión con Dios. Ahora, analicemos unas premisas muy sencillas sin procurar entrar en desarrollos filosóficos y teológicos de lo que es la visión beatífica. Vamos a verlo de manera muy sencilla al alcance de todos nosotros. Primero, pensemos en una realidad sencilla y es la siguiente. Fíjense en esto. Todos nosotros apreciamos de alguna manera y disfrutamos de este mundo. De hecho, muchos no nos queremos ir de aquí. Cuando dices, oye, porque te quieres morir, dice, no quiero, me encanta estar aquí, quisiera estar 200 años acá. Pero, ¿qué ocurre?
En esta realidad tenemos nosotros que reconocer que gran parte de la alegría que nos da este mundo es la belleza que Dios puso en él. La belleza que Dios puso en sus paisajes, la belleza del otro ser humano, de los seres que amamos, la belleza de una relación humana de amor, la belleza de poder ver nuestros hijos, de ver la vida florecer, la belleza de la alegría, de la paz, de tantos dones que Dios nos concede, ¿no? Desde cuando apreciamos la naturaleza, los animales y demás. Todo eso involucra un goce de cosas. Y ese goce de cosas muchas veces es material, pero también es inmaterial. Hasta lo material, el placer de alguna manera produce un bienestar y un equilibrio natural. Es que el placer no es malo, la gente ha satanizado el placer. El problema es que el placer, cuando lo volvemos el centro o lo más importante, por supuesto que se vuelve malo. Pero el placer es algo que Dios nos dio. Cuando alguien disfruta una buena comida, un buen paisaje, la comodidad de un lugar, claro, eso es un don dado por Dios, porque esa comodidad y disfrutar de esa comodidad es algo que Dios nos da. Pero, ¿qué ocurre? Todos esos disfrutes, toda esa capacidad de poder vivir esa experiencia que Dios nos concede, el que le puso eso fue Dios. Fue Dios. Dios, cuando yo le decía a alguien, cuando me preguntaba, un niño me preguntaba, ¿pero cómo es eso? Yo le digo, ¿qué te gusta a ti? Me decía, me gusta mucho el mango. Yo le decía, bueno, ese placer que tú sientes comiendo el mango, ese placer te lo da Dios porque lo pone en el mango y lo pone en tu sistema gustativo y lo pone en tu cerebro para que tú puedas, de alguna manera, todo tu ser corporal y ¿por qué no?, el alma también, disfrutar y sentir una plenitud cuando estás comiendo mango. Pero imagínate que el que le puso eso a esa pobre criatura, que es un mango, una fruta, él tiene eso y más. Entonces yo le decía, ¿qué sería de qué Dios si te da tanto placer solo comiendo un mango? Entonces se quedó pensando el niño, ¿no? Un poco, ¿no? Entonces la grandeza de Dios es eso. Lo que nosotros pensamos que es la plenitud y que logramos aquí en esta tierra, y que incluso algunos poetas cuando morían decían que cómo iban a añorar los paisajes, el amor, la vida, los hijos cuando tendrían que partir de este mundo. Esos son apenas pálidos reflejos de la grandeza de Dios. Y si eso nos provocó tanta alegría, gusto aquí en la tierra, imagínense la plenitud en eternidad de esos goces. Por eso es que los goces del cielo son más allá de nuestro conocimiento, porque dice San Pablo que ni el ojo vio, ni el oído escuchó lo que Dios tiene preparado para sus hijos. Entonces, ese es el cielo. Entonces, en la tierra, nosotros a través de la fe empezamos a paladear. Y uno de los elementos más importantes para descubrir ese goce, ese cielo anticipado, es la oración. Por eso es tan importante la oración. ¿Y por qué la fe? Porque entonces la fe nos permite la capacidad de poder realizar una actividad a la cual nuestros sentidos muchas veces no entienden, y también, ¿por qué no? Nuestra razón a veces se siente también impedida. ¿Qué me puede servir a mí cerrar los ojos o estar frente a una hostia consagrada para lograr la alegría, lograr la plenitud o paladear algo de paz en este mundo? Bueno, ahí está la fe. Cuando yo creo que porque Dios lo reveló, eso es así, y que cuando yo estoy hablando con los ojos cerrados, no le estoy hablando al aire ni a mí mismo, ahí empiezo, por ese acto de fe, a paladear el cielo en la tierra, los goces. Vamos a pedirle al señor director que nos ponga el primer reportaje, donde el Papa Francisco nos habla de esta realidad interior, que es el descubrimiento de la bienaventuranza o el cielo. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy reflexionamos sobre la Iglesia que peregrina hacia el reino. Bueno, el reino ya está dentro de nosotros. Vamos caminando hacia el encuentro con Dios, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es la plenitud del reino. Como bien afirma el Concilio Vaticano II,
La Iglesia no es una realidad estática, sino que camina continuamente en la historia hacia la meta última y maravillosa, que es el reino de los cielos, del cual la Iglesia es en la tierra su semilla y su inicio. En este camino es hermoso percibir la comunión entre la Iglesia del cielo, que nos sostiene con su intercesión, y nosotros que en la Eucaristía estamos invitados a ofrecer oraciones por las almas que se encuentran a la espera de la felicidad eterna. Desde la perspectiva cristiana, la distinción ya no es entre quien está muerto o quien no lo está, sino entre quien está con Cristo y quien no está con Cristo. Este es el elemento fundamental y decisivo para nuestra felicidad. Aunque no sabemos el tiempo en que llegará el fin de todo lo creado, sabemos por la revelación que Dios nos prepara una nueva tierra, donde habitará la justicia y la felicidad, saciará de manera sobreabundante los deseos del corazón del hombre. Esto es el paraíso, que no es un lugar, sino un estado, donde nuestras esperanzas serán verdaderamente colmadas en una nueva creación, con plenitud de ser, verdad y belleza, libre de todo mal y de la misma muerte. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, Argentina, México, así como a los venidos de otros países latinoamericanos. Conscientes del don maravilloso de pertenecer a la Iglesia, pidamos a la Virgen María, nuestra Madre del Cielo, que nos acompañe siempre y nos ayude a ser, como ella, signo gozoso de esperanza para nuestros hermanos. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Muy bien, hermanos, ¿qué les pareció? Muy poco que agregar a este maravilloso resumen que nos hizo nuestro Papa Francisco sobre el cielo. Y solo quisiera agregar un aspecto de lo que él mencionó. Efectivamente, nosotros, nuestra fe es alimentada por esa comunión de los santos en la que nuestros hermanos que ya están en el cielo nos ayudan con sus oraciones para fortalecer nuestra fe, para que nuestra experiencia de Dios no decaiga, sino que se vaya profundizando. Vámonos a un cambio y después continuamos hablando del segundo aspecto de la fe, y es esa realidad que muchas veces puede ser dolorosa, difícil y hasta oscura, que es cuando este Dios maravilloso, bueno que vemos, y esa paladear el cielo, muchas veces no coincide con el mundo que tenemos a nuestro alrededor y, ¿por qué no?, de nuestras propias experiencias. Y ahí podemos entrar en lo que se llama la noche oscura. Vamos a hablar de ese tema después del cambio. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta aquí en este su programa Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel y estamos comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos en el numeral 164, donde vamos a hablar sobre el cielo y sobre el inicio del cielo, que es la fe. ¿Por qué? Porque es la comunión con Dios. Pero sin embargo, nuestra experiencia personal, incluso tal vez del dolor y de la realidad del mundo, no se parece en nada o tal vez de alguna manera parece como un obstáculo para que podamos paladear
claramente la realidad de que hay un Dios bueno y que nos ama. Qué difícil es para cada uno de nosotros pensar en un Dios bueno cuando no lo experimentamos, cuando estamos en un estado de sequedad que llamamos, que oramos, pero no sentimos nada. Pareciera que Dios fuera distante, que Dios no me escucha. Eso es lo que algunos teólogos o místicos hablan, el silencio de Dios. Y entonces esa realidad en la que estamos muchas veces imbuidos hace difícil que nosotros podamos creer que hay un cielo después de esta vida o que podemos paladear el cielo ya desde aquí. Qué difícil es muchas veces cuando estamos en medio del sufrimiento, en medio de la contradicción, cuando vemos a otro que queremos sufriendo también, qué difícil es pensar en el cielo, pensar de que Dios es el cielo en la tierra y que la oración me va a consolar. ¿Cuántas personas cuando tienen que sufrir situaciones duras, lo primero que abandonan es la oración? Porque no sienten ánimo, piensan que es una pérdida de tiempo o simple y llanamente creen que la oración es un asunto de humor o de ganas. Y no se trata de eso. La oración es un esfuerzo de la voluntad para entrar en contacto con aquel que me ama, que es Dios, y aquel que me puede dar consuelo y que aunque en principio es una lucha, donde trato de vencer mis incomodidades, mis dolencias, incluso hasta mis distracciones, porque cuando uno tiene problemas y va a empezar a orar, todos esos problemas le vuelven a la mente una y otra vez y pareciera que no me puedo concentrar, pero esa misma lucha es como la lucha de Jacob con Dios, es una lucha permanente que sí de alguna manera logra, aunque pareciera que estamos distraídos, esa misma lucha Dios la aprecia y Él está ahí con nosotros. Y muchas veces no lo percibimos porque estamos tan distraídos en nuestros propios problemas que no vemos al otro. Eso nos pasa con otros seres humanos. Cuando a veces tenemos tantos problemas, nos ensimismamos en nuestros problemas y comenzamos a mirar a lo lejos o al piso o al cielo, concentrado pensando en las situaciones que estoy viviendo y sin darnos cuenta que están a nuestro alrededor, nuestros hijos, nuestros padres, gente, hasta que alguien se acerca, ¿qué te pasa? Porque no, es que estoy distraído porque tengo esta situación o estoy muy pensando en algo. Y eso es muy común. Entonces, si nos pasa con personas físicas que podemos ver y nuestros sentidos, ¿cuánto más con Dios? ¿Cuánto más ocurre con Dios que nuestros problemas y dificultades no nos permiten percibir que Él está con nosotros, que Él está a nuestro lado y que incluso podría decir, usando una figura, está animándonos, está haciendo porras por nosotros, tú vas a poder, yo estoy contigo, vas a vencer esta situación. Pero lo importante, hermanos, es que en medio de la noche oscura, en medio de la contradicción, en medio del dolor que muchas veces vemos en el mundo, ahora mismo estamos en una situación de enfermedad, todo el mundo habla solo de una sola enfermedad, de coronavirus, y hay un cierto nerviosismo, los supermercados, la gente lo está vaciando, tiene miedo del contagio, de que Panamá llegue, y en medio de esa vorágine muchas veces olvidamos orar, y muchas veces perdemos el sentido de que en medio de las situaciones duras, o incluso de mi sequedad en el que estas situaciones no me permiten sentir a Dios, percibir que Dios está conmigo, que me ama y que Él por encima de todas estas cosas, Él ama al ser humano. Entonces ahí viene la noche oscura, ahí viene la prueba de la fe, ahí viene el momento en que nuestro amor se pone a prueba, porque es muy fácil, como decía y hago la analogía del matrimonio, es muy fácil decir que cuando estamos de luna de miel que nos amamos. Pero ¿qué hay cuando hay contradicción en el matrimonio? Cuando hay situaciones que nos contraponen, cuando hay situaciones que nos llevan al sufrimiento o nos llevan al desánimo, cuando hay situaciones que apremian como la económica, ¿qué ocurre con el matrimonio? Entonces ahí no es tan fácil decir que nos amamos y que somos y que queremos estar juntos, porque el problema de alguna manera nos desequilibra. Entonces hay que hacer un esfuerzo para que la comunión se mantenga a pesar de la situación. Hay que hacer un esfuerzo para demostrarle amor al otro, hay que hacer un esfuerzo para comunicarme con el otro. Esa analogía nos sirve para Dios. Igual, cuando hay problemas, cuando todo está bien, cuando estamos en la resurrección, cuando estamos en gloria, o cuando estamos cantando villancicos porque nació el Mesías,
claro, todo el mundo, gloria a Dios, bendito, qué Dios más maravilloso, pero cuando viene la contradicción, cuando viene la situación, cuando somos calumniados, cuando la economía se aprieta, cuando hay epidemias, cuando hay situaciones que nos golpean, empezamos a dudar de que Dios me ama, empezamos a dudar de que Dios es bueno, empezamos a dudar de la validez o la importancia de la oración, la noche oscura, la sequedad espiritual. Son cosas que tenemos que luchar y es la fe la que viene a nuestro auxilio. Vamos a poner, señor director, el numeral para que leamos de lo que estamos hablando y lo que el catecismo nos dice. Dice el numeral 164 y que es la de la parte de la fe, comienzo de la vida eterna. Ahora, sin embargo, caminamos en la fe y no en la visión. Segunda de Corintios 5:7. Y conocemos a Dios como en un espejo de una manera confusa, imperfecta. Corintios 13:12. Luminosa porque por aquel en quien cree, la fe es vivida con frecuencia en la oscuridad. La fe puede ser puesta a prueba. El mundo en que vivimos parece con frecuencia muy lejos de lo que la fe nos asegura. La experiencia del mal y del sufrimiento, de las injusticias y de la muerte parecen contradecir la buena nueva, pueden estremecer la fe y llegar a ser para ella una tentación. Entonces el catecismo nos dice que con frecuencia, ¿qué cosas? La experiencia del mal, del sufrimiento y de las injusticias y de la muerte. Esas cosas que menciona como en términos generales, cuando las enfrentamos es fácil y llega a ser hasta una tentación para la fe. Y personas que tienen un caminar largo de fe, un caminar profundo, a veces se ven estremecidas cuando el dolor los golpea, cuando la muerte de un ser querido o la muerte de alguien que no esperaba o cuando sufren la injusticia. Siempre viene la pregunta, ¿por qué si yo estoy haciendo el bien? ¿Por qué si yo no le hago mal a nadie? ¿Por qué si yo estoy buscando de Dios me viene esta injusticia? ¿O permite Dios que me calumnie de esta manera y que la gente crea lo que están diciendo de mí? ¿Por qué Dios permite? Es la pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios permite? Entonces, en medio de ese dolor, entonces parece que se oscurece la fe. Entonces ahí es donde estamos en Getsemaní, donde Jesús llegó a decirle al Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es ahí, en ese Getsemaní que pasamos nosotros, en pequeñas proporciones, dosis o en grandes dosis a veces, pero es el dolor de Jesús que no quiere pasar por todo lo que le sobreviene y la humanidad de Él se manifiesta en plenitud. Entonces, estos sentimientos no es que es irreverencia o es algo que no, digamos que le ofende a Dios, no. Lo que nos llama a ese sentimiento o esa situación es a esforzarnos por creer que Dios nos ama a pesar de que no parece los acontecimientos, a confiar en que Dios está con nosotros aunque los acontecimientos no nos dejan percibir, a seguir orando aunque pareciera que no siento alivio en principio, a seguir adelante en medio de ese dolor y aprender a decirle al Señor como Jesús, que no se haga mi voluntad sino la tuya, que es siempre lo mejor, aunque claramente no lo veo ahora, aunque esta situación que estoy pasando no veo claramente si es lo mejor. Y nos ayuda muchas veces el recordar situaciones pasadas en las que estábamos sumidos en la crisis y confiamos en Dios, y por eso estamos aquí, confiamos en Dios y vimos después cómo esa situación se desvaneció y qué grande es Dios, cómo salimos fortalecidos. Vamos a pedirle al señor director que nos muestre un excelente reportaje sobre la Madre Teresa de Calcuta. Imagínate una mujer, una santa, con tanta fe, con tanta entrega, con tanto amor, pero sin embargo, en medio de todo eso, ella también sufrió lo que estamos hablando, la noche oscura. Esa noche oscura, ese túnel que tenemos que pasar, esa sequedad que muchas veces se da cuando tenemos que vivir
las contradicciones de este mundo y pareciera que Dios no es bueno y no nos ama. Vamos a poner el siguiente reportaje. Cuando se publicaron sus documentos personales, se supo que durante 50 años la Madre Teresa de Calcuta experimentó lo que los místicos llaman noche oscura del alma. Se supo porque poco después de su muerte, unos sacerdotes jesuitas custodiaron algunos de esos escritos privados de la santa. Años después de su fallecimiento, cuando empezamos el proceso de beatificación, nos entregaron estos documentos que los jesuitas habían custodiado. Entonces descubrimos cosas que no sabíamos de ella. Nadie en la congregación sabía que durante 50 años experimentó esa oscuridad. La Madre Teresa era una persona muy reservada, que quería que su vida de oración quedara entre ella y Jesús. Experimentó la prueba más difícil, sentirse rechazada por Dios, aquel a quien ella había dedicado su vida. Cuando rezaba se sentía vacía y eso le dolió mucho. Tardó mucho en comprender lo que Dios quería con esa prueba. Esta oscuridad ocurre a veces en la vida espiritual, purifica y ayuda a amar a Dios por sí mismo y no por lo que nos da. Ese vacío interior le ayudó a sintonizar con quienes experimentan rechazo, como las personas sin hogar, abandonados, sin saberse amados o queridos. Así creció su amor a Dios y por los demás, queriendo a las personas sin esperar nada a cambio. Ella entró profundamente en esta situación y comenzó a ver que la oscuridad que estaba atravesando, que la hacía no sentirse amada ni querida, era participar en el abandono que sienten los pobres, sentirse no querida, abandonada y rechazada, y así reaccionó. Y muy probablemente ayudando a los pobres creció su fe. Madre Teresa desafió a sus seguidoras a hacer algo más que resolver el hambre, la sed o la falta de casa. Quería que cada encuentro con un pobre fuera un verdadero encuentro con Dios. Decía que nuestra vocación no es hacer un trabajo de ayuda social por muy bueno y útil que pueda ser, sino asumir nosotras mismas algo del sufrimiento de los pobres, llevarlo con nosotras para que sea parte de la redención. Decía que al vivir también el sufrimiento de los pobres conectaba con su lado espiritual. Y ese entrar en contacto con la pobreza de un modo que muy pocos han hecho es la razón por la que la Madre Teresa de Calcuta impactó tanto no solo en los pobres, sino en el resto de personas de todas las condiciones sociales. Qué hermoso reportaje, a mí me conmovió cuando lo vi, realmente una mujer entregada al servicio de Dios, sin embargo, imagínense, vivió la noche oscura. Y dos conceptos que esgrime el reportaje que me llamó la atención. Uno, ella vivió la noche oscura porque percibía que a pesar de que oraba y estaba sirviendo a Dios, no sentía su presencia, sus goces, y de alguna manera se sentía rechazada por Dios. Ese que no es más que un proceso de purificación que viven muchas almas santas para tener una entrega más plena a Dios, le permitió proyectarse y decir que asimismo cuántas gentes no son rechazados, así que se solidarizó con aquellos y trató de comprenderlos mejor porque ella pudo sentir ese rechazo. Y el otro concepto es que no disminuyó su amor al prójimo. El hecho de que ella de alguna manera sintiera alguna sequedad, pudo seguir trabajando, y eso demuestra algo interesante que dicen algunos teólogos espirituales, que durante la noche oscura el alma no es que está lejos de Dios, así lo percibe ella, pero sigue Dios ayudándola y sigue Dios sosteniéndola, porque si no fuera así, no fuera posible que siguiera realizando las grandes obras, trabajando y, ¿por qué no?, surgir y profundizar su santidad. Sin Dios no podemos hacer nada. Entonces realmente es como un espejismo que sufre el alma cuando piensa que Dios no está con ella, pero sí en realidad está con ella. Muy bien, con este comentario nos vamos al cambio y vamos a la parte final del programa donde vamos a ver otro aspecto sobre la fe.
Muy bien, hermanos, ahora estamos de vuelta con el último numeral del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a pedirle al señor director que nos ponga el numeral para leerlo de inmediato. Muy bien, dice el Catecismo lo siguiente. A ver, dice, entonces es cuando debemos volvernos hacia los testigos de la fe. Abraham que creyó esperando contra toda esperanza, Romanos 4:18. La Virgen María que en la peregrinación de la fe llegó hasta la noche de la fe, Juan Pablo II. También participando en los sufrimientos de su Hijo y en la noche de su sepulcro, y tantos otros testigos de la fe. También nosotros, teniendo en torno nuestra tan grande nube de testigos, sacudamos de todo lastre y el pecado que nos asedia, y corramos con fortaleza la prueba que se nos propone. Fijaos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe. Muy bien, hermanos, este aspecto que estamos nosotros desarrollando y que vivimos es la fe y la nube de testigos. Antes de seguir desarrollando, vamos a pedirle al señor director que nos ponga el siguiente reportaje y el último, que nos va a hablar sobre esto que estamos hablando de los testigos de la fe y de cómo nos ayuda en medio de la noche oscura mirar a estos hermanos mayores que perseveraron en ella en medio de las dificultades. Cada 27 de enero es llamado el Día de la Memoria. Se trata de una jornada internacional de conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto. Se perdiamo la memoria, annientiamo il futuro. L'anniversario dell'indicibile crudeltà che l'umanità scoprì 75 anni fa sia un richiamo a fermarci, a stare in silenzio, a fare memoria. Ci serve per non diventare indifferenti. Se calcula que solo en el complejo de Auschwitz-Birkenau perdieron la vida en torno a 1.100.000 personas durante sus 4 años y medio de operatividad. Este campo del terror ha unido las líneas pastorales de los últimos 3 papas en un mismo sentimiento, el dolor. Juan Pablo II estuvo allí en 1979, una visita significativa ya que sufrió directamente las huellas del totalitarismo. Aunque sería aún más esperada la visita de un papa alemán, Benedicto XVI acudió a rezar en Auschwitz en 2006. In un luogo come questo vengono meno le parole. In fondo può restare soltanto uno sbigottito silenzio. Un silenzio che è un interiore grido verso Dio. Perché, Signore, hai taciuto? Ese día, tras la oración del Papa, salió el arco iris. Ante tanto dolor, en 2016, Francisco se sentó a rezar en silencio durante un cuarto de hora. Además, besó algunos lugares empapados del sufrimiento, como el muro de las ejecuciones. Quanto dolore! Quanta crudeltà! Ma è possibile che noi uomini, creati a somiglianza di Dio, siamo capaci di fare queste cose? Sentimientos que marcaron uno de los escenarios más oscuros del siglo XX y que actualmente deben llamar a la reflexión para no perder la memoria. ¿Qué le parece, hermanos? Una situación realmente oscura y triste en la historia, los campos de concentración nazi. Cómo se llevaron a miles y miles de personas, aproximadamente al final de la guerra se habla de 6 millones. Imagínense, hermanos, que la población de Panamá no llega a 6 millones. Imagínense el exterminio de toda la población de Panamá, para que nos demos una idea de la barbarie que fue esto. Y definitivamente estas situaciones, como dice el Papa Benedicto, que llega el momento que se llega el alma a preguntar, ¿por qué, Señor? ¿Por qué guardas silencio? ¿Por qué no haces nada? De hecho, hay unos salmos que se escucha la queja del profeta, del salmista, cuando le reclama a Dios en medio de la
del dolor, de la tristeza. Y ahí venimos en una realidad, y es de que en medio de la noche oscura, en medio del dolor, no solo podemos mirar a los testigos, no solo miremos al ejemplo de la Virgen María, máximo ejemplo de fe y acabado cuando tuvo, por la gracia de Dios, que vivir esa gran experiencia de ver a su hijo destruido por nuestros pecados, y también en el silencio mientras estaba en el sepulcro. Esa realidad de la dolorosa es un ejemplo de surgir, pasar la noche oscura. Abraham, el padre en la fe, que vivió su promesa que se cumplió frente a toda esperanza. Imagínense que ya Abraham podría tener, por decir algo, más de 80 años, y ya Sara ya incluso había perdido el periodo menstrual, es decir, que no estaba ovulando. Y aún así, Abraham, cuando estaba en esa situación, se le aparece en la escena de Mambré esa teofanía donde Dios en 3 personajes le dice: vas el año que sigue, voy a pasar por aquí y ya vas a tener un hijo. Ahí donde Sara se ríe, como que ahora a esta altura una mujer anciana y que no está ovulando, no tiene periodo, ¿cómo? Bueno, pero ahí está, contra toda esperanza, Abraham creyó y Dios le cumplió. De esa misma manera, hermanos, nosotros muchas veces cuando pasemos por esas situaciones, esas noches oscuras, esos momentos duros, le tengo una noticia de gran esperanza. Es lícito quejarse con Dios. Hay personas que piensan que, ¿qué debo hacer? ¿Qué le puedo decir a Dios? Quéjese con Él, ábrale su corazón y dígale como el salmista decía: ¿por qué me pasa esto a mí, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué si yo estoy? Pero hable con Dios, no se quede callado, no se aleje de Él. Lo peor en la relación con Dios es el silencio. El silencio no aquel que contempla a Dios, sino el silencio ese que no se quiere comunicar. Si lo que sale de su corazón en ese momento frente a Dios es quejarse, quéjese. Quiere reclamarle, reclámele, pero comuníquese, porque Dios nos ama tanto. Él no es hombre como nosotros que se ofende, que nos va a quitar la mirada porque nos ve en nuestra frustración. Él se compadece de nosotros. Él entiende, Él es como un buen amigo, alguien que nos ama mucho, que es capaz de entender nuestras quejas, nuestro desahogo, nuestras tristezas. Entonces, esa es la oración de la noche oscura muchas veces. Hay almas muy puras, sí. Hay almas muy puras que puede ser que no necesiten de eso, pero hay almas que necesitan y Dios las acoge. Dios escucha todos sus hijos. No importa si vienen a reclamarle, no importa si vienen a quejarse o a decirle que por qué, a preguntarle, Él a todos los quiere y con todos dialoga y a todos los acepta. El peor rechazo que podemos hacer a Dios no es reclamarle, es ignorarle. Y esa es la gran tentación que muchas veces caemos cuando estamos en estas crisis de fe, que lo primero que abandonamos es la oración. Así que en medio de esta situación, hermanos, recordemos siempre, la fe es un escudo contra las dificultades. Y esa fe es la que nos provoca en medio de la oscuridad, en medio del dolor, en medio de la sequedad, saber que Dios existe y que está a mi lado, que no lo veo, que la circunstancia pareciera que no me deja percibir, porque pensamos que estar con Dios es siempre tener éxito, que todo me salga bien, pero eso no es lo que dice el Evangelio y eso no es lo que le ocurrió a nuestro Señor Jesucristo, ni a la Virgen María, ni a los santos. Es una percepción o una pérdida clara del sentido, creer eso, que muchas veces algunos grupos lo promueven. De esta manera, hermanos, tengamos bien presente, en la noche oscura en la que las situaciones estremecen nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar y a nuestros seres, tenemos que mantenernos firmes. Muchas veces nuestra firmeza va a ayudar a que la gente que está a nuestro alrededor no se aleje de Dios, se mantenga en la línea. Y cuando tengamos necesidad de orar, no importa lo que tengamos que decirle a Dios, pero mantengámonos en oración,
porque así lo hicieron los profetas, así lo hizo los salmistas, incluso así lo han hecho los santos cuando reclaman. Hay una historia muy simpática de Santa Teresa de Jesús, ya cuando estaba avanzada en su vida de santidad y espiritual, sufre un accidente y ella le pregunta a Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me ocurre esto? Y entonces dice que una voz interior le contestó, así yo trato a mis amigos. ¿Y qué le dijo Santa Teresa? Por eso tienes tan pocos. Imagínense esa respuesta, ¿no? Entonces, de esa forma es la realidad humana, ¿no? Nosotros tenemos con Dios, si hay con alguien tenemos que ser auténticos, es con Él. Entonces, por eso muchas veces no profundizamos en nuestra relación con Dios, porque queremos tener una oración que podría decir es hasta hipócrita para guardar las apariencias. Así que de esta manera, hermanos y hermanas, ya llegando al final del programa queremos decir las 3 conclusiones. Primera, recordemos, la fe es el modo como podemos tener el cielo aquí en la tierra y lo vamos a tener de manera plena entre más tengamos comunión con Dios. ¿Cómo? Con la oración, los sacramentos, estar cada vez más en la presencia de Dios. 2, recordemos que la fe nos va a permitir a nosotros llegar a vivir situaciones en las que parece una contradicción cuando ese Dios que incluso en el pasado me dio goces, que percibí que me amaba tanto, ahora pareciera que guarda silencio en el dolor, en la tristeza. Entonces ahí surge esta oración en la que busco a Dios y no lo veo, busco a Dios y no lo percibo, pero persevero porque sé que está conmigo, como le pasó a la Madre Teresa, que durante 50 años estuvo pasando la noche oscura donde parecía que Dios la abandonara. Imagínate, una santa que tanto admiraba, pero en su interior ella sentía que Dios no la amaba o que Dios la abandonaba. Y finalmente, aquí está la prueba en medio de la noche oscura, la tristeza, el dolor, el mal en el mundo, la muerte que a todos nos golpea. Miremos la nube de testigos, aquellos que perseveraron y se mantuvieron firmes en medio del dolor. Pero también miremos cómo los salmos y cómo los santos y los profetas tuvieron la confianza de hablar con Dios, de reclamarle a Dios, de decirle por qué estoy en esta situación. Porque lo peor, como decíamos, que podemos hacer con Dios es ignorarlo. No reclamarle, no hablar con nuestro corazón, porque eso es lo que Él quiere, que le desahoguemos nuestros verdaderos sentimientos para que Él pueda sanarnos. Ha sido un placer poder compartir con ustedes y esperamos vernos en otro programa, Catequesis Viviente. Estuvo con ustedes su hermano Roquel. Que el Señor los bendiga a todos.